En una modesta calle empedrada de Guadalajara, el amanecer aún no se atrevía a pintar de color el cielo plomizo. Un viento helado, portador de la humedad de la madrugada y el penetrante olor a leña quemada, se colaba sin piedad por cada rendija de las antiguas casas coloniales, mordiendo la piel y calando hasta los huesos. No había calor suficiente en aquel aire gélido para abrigar el profundo abandono que estaba a punto de consumarse. Cada adoquín, cada teja, parecía contener la respiración, testigo mudo de un instante que marcaría un antes y un después. La atmósfera, densa y cargada de una expectación dolorosa, presagiaba el fin de una era para un alma inocente, envuelta en el cruel manto de la soledad más absoluta, donde el desamparo se sentía tan tangible como el frío que lo envolvía todo, un preludio sombrío. Entonces el silencio sepulcral de la calle fue rasgado por un sonido metálico, seco, final, el eco de un portazo que resonó con una crueldad inusitada en la quietud de la noche. No fue un simple golpe de madera contra el marco, fue el estruendo de un mundo que se cerraba, una promesa rota, una esperanza desvanecida. La mano de Ricardo, firme y despiadada sobre el picaporte, selló el destino de un pequeño ser con una frialdad que helaba la sangre. Su figura, antaño imponente, se desdibujaba ahora en la sombra alargada que proyectaba la luz mortecina de una farola solitaria, una silueta que se alejaba sin mirar atrás, sin una pizca de remordimiento en su retirada, apresurada, dejando tras de sí un vacío abismal y la amarga certeza de una huida premeditada, sin vuelta posible. Allí, en el umbral gélido, quedó Diego, un niño de apenas 6 años con el cuerpo frágil temblándole bajo un pijama demasiado fino para aquella inclemencia. Sus ojeras profundas, testimonio silencioso de innumerables noches de ansiedad, enmarcaban un pequeño rostro que ahora se anegaba en lágrimas congeladas, cada una de ellas un fragmento de su inocencia rota. La resiliencia silenciosa que hasta entonces lo había mantenido a flote en un hogar ya fracturado, se disolvía ahora en la abrumadora sensación de ser completamente prescindible. El frío inclemente mordía su piel, el hambre le roía el estómago con una ferocidad inaudita, y la soledad le clavaba sus garras, dejándolo expuesto a una vulnerabilidad extrema, anhelando desesperadamente la calidez de un hogar y el abrazo de una familia que lo amara sin condiciones. Las últimas palabras de su padre «no me sigas estorbas», se taladraban en su alma como dagas heladas, repitiéndose una y otra vez en el vacío que dejaba la ausencia. Con sus pequeñas manos, Diego golpeó inútilmente la puerta cerrada, sus puños diminutos resonando en el madero con una desesperación que desgarraba el aire. Cada golpe era un grito mudo de auxilio, una súplica que nadie escucharía. El frío intenso le amorataba los labios, y una tos seca y persistente le sacudía el pequeño cuerpo. Al caer sobre el cemento helado, un sutil hilo de sangre brotó de su rodilla, un dolor físico que se sumaba al tormento emocional, marcando el inicio de una noche que parecía no tener fin, una pesadilla de la que no podía despertar. Las persianas de las casas vecinas, que antes permanecían cerradas, ahora se abrían sigilosamente, apenas un resquicio, revelando sombras inmóviles que observaban desde la penumbra de sus ventanas. Eran testigos mudos de la tragedia, sus figuras borrosas proyectadas contra la tenue luz interior, inmóviles en un silencio cómplice de la impotencia colectiva. Nadie se atrevía a cruzar el umbral, a romper el hechizo de la indiferencia que parecía haberse apoderado de la calle. El llanto ahogado de Diego se mezclaba con el ulular del viento, una melodía desoladora que se perdía en la inmensidad de la noche. La cobardía se palpaba en el aire, densa como la neblina matinal, mientras el niño se encogía sobre sí mismo, cada vez más pequeño, más solo, más abandonado a su suerte, esperando un milagro que no llegaba. El frío se intensificaba, calando hasta los huesos de Diego, que sentía como sus fuerzas se desvanecían lentamente, amenazando consumirlo en una oscuridad definitiva. Sus párpados pesaban, y la imagen de su padre alejándose, se grababa a fuego en su mente, la última visión de lo que alguna vez fue su hogar. Justo cuando la desesperación parecía consumirle por completo, una sombra diferente, más robusta y decidida que la de Ricardo, comenzó a dibujarse bajo la luz titilante de la farola. Unos pasos firmes, pausados, se acercaban con una lentitud cargada de propósito, rompiendo el silencio cómplice que había envuelto la calle. Una figura imponente, pero con un aura de bondad, se detuvo junto al pequeño cuerpo tiritante, y una voz grave y serena, cargada de una promesa tácita, se atrevió a romper la inercia del abandono, justo cuando Diego creía que el mundo lo había olvidado para siempre. El amanecer en Guadalajara se negaba a teñir de esperanza el cielo plomizo, un telón de fondo perfecto para la escena que se desplegaba.
El viento helado, cargado con la humedad penetrante de la madrugada y el rastro amargo de leña quemada, se infiltraba por cada rendija de las viejas casas coloniales, mordiendo la piel con una saña que helaba la sangre. No había calidez en aquel aire gélido, ni en el inminente abandono que estaba a punto de consumarse. Cada adoquín, cada teja, parecía contener la respiración, testigo mudo de un instante que no sería olvidado, un antes y un después para un alma inocente. La atmósfera, densa y cargada de una expectación dolorosa, presagiaba el fin de una era, el inicio de una cruel odisea para un pequeño ser, envuelto en el manto de la soledad más absoluta, donde el desamparo se sentía tan tangible como el frío que lo envolvía todo, un preludio sombrío aún acalado. Noche de angustia sin fin. El silencio sepulcral de la calle fue súbitamente rasgado por un sonido metálico, seco, definitivo, el eco de un portazo que resonó con una crueldad inusitada en la quietud de la noche. No fue un simple golpe de madera contra el marco, fue el estruendo de un mundo que se cerraba, de una promesa rota y de cada esperanza desvanecida. La mano de Ricardo, firme y despiadada sobre el picaporte, selló el destino de un pequeño ser con una frialdad que helaba la sangre hasta el tuétano. Su figura, antaño imponente, se desdibujaba ahora en la sombra alargada que proyectaba la luz mortecina de una farola solitaria, una silueta que se alejaba sin mirar atrás, sin una pizca de remordimiento en su retirada apresurada. Dejaba tras de sí un vacío abismal, la amarga certeza de una huida premeditada, sin vuelta posible, una traición silenciosa que resonaría por siempre en el corazón del niño. Allí, en el umbral gélido y desolado, quedó Diego, un niño de apenas 6 años, con el cuerpo frágil temblándole bajo un pijama demasiado fino para aquella inclemencia. Sus ojeras profundas, testimonio silencioso de incontables noches de ansiedad, enmarcaban un pequeño rostro que ahora se anegaba en lágrimas congeladas, cada una de ellas un fragmento de su inocencia rota, que se escurría por sus mejillas. La resiliencia silenciosa que hasta entonces lo había mantenido a flote en un hogar ya fracturado, se disolvía ahora en la abrumadora sensación de ser completamente prescindible, de no valer nada. El frío inclemente mordía su piel con dientes afilados, el hambre le roía el estómago con una ferocidad inaudita, y la soledad le clavaba sus garras, dejándolo expuesto a una vulnerabilidad extrema. Anhelaba desesperadamente la calidez de un hogar, y el abrazo de una familia que lo amara sin condiciones, sin peros, sin abandonos. Las últimas palabras de su padre, "no me sigas, estorbas", se taladraban en su alma como dagas heladas, repitiéndose una y otra vez en el vacío que dejaba la ausencia, en el eco del portazo. Con sus pequeñas manos, Diego golpeó inútilmente la puerta cerrada, sus puños diminutos resonando en el madero con una desesperación que desgarraba el aire, un grito mudo de auxilio que nadie escucharía. Cada golpe era un intento desesperado por aferrarse a lo poco que conocía, a la fantasía de un padre que, por un momento, se arrepentiría. El frío intenso le amorataba los labios, y una tos seca y persistente le sacudía el pequeño cuerpo, un temblor incontrolable que lo hacía tambalear. Al caer sobre el cemento helado, un sutil hilo de sangre brotó de su rodilla, un dolor físico que se sumaba al tormento emocional, marcando el inicio de una noche que parecía no tener fin, una pesadilla de la que no podía despertar. Las persianas de las casas vecinas que antes permanecían cerradas, ahora se abrían sigilosamente, apenas un resquicio, revelando sombras inmóviles que observaban desde la penumbra de sus ventanas, figuras borrosas proyectadas contra la tenue luz interior. Eran testigos mudos de la tragedia, inmóviles en un silencio cómplice de la impotencia colectiva que los paralizaba. El miedo a intervenir. Nadie se atrevía a cruzar el umbral, a romper el hechizo de la indiferencia que parecía haberse apoderado de la calle, una apatía cruel que pesaba en el ambiente. El llanto ahogado de Diego se mezclaba con el ulular del viento. Una melodía desoladora que se perdía en la inmensidad de la noche, engullida por el silencio cómplice. La cobardía se palpaba en el aire, densa como la neblina matinal, mientras el niño se encogía sobre sí mismo, cada vez más pequeño, más solo, más abandonado a su suerte, esperando un milagro que no llegaba, un acto de humanidad que se negaba a aparecer. El frío se intensificaba, calando hasta los huesos de Diego, que sentía cómo sus fuerzas se desvanecían lentamente, amenazando con sumirlo en una oscuridad definitiva, en el abismo del desamparo. Sus párpados pesaban, y la imagen de su padre alejándose, se grababa a fuego en su mente, la última visión de lo que alguna vez fue su hogar, un eco fantasmal de lo perdido, justo cuando la desesperación parecía consumirle por completo, cuando el último vestigio de esperanza se extinguía en su pequeño pecho, una sombra diferente, más robusta y decidida que la de Ricardo, comenzó a dibujarse bajo la luz titilante de la farola.
Unos pasos firmes, pausados, se acercaban con una lentitud cargada de propósito, rompiendo el silencio cómplice que había envuelto la calle, un sonido de vida en el páramo. Una figura imponente, pero con un aura de bondad, se detuvo junto al pequeño cuerpo tiritante. ¿Alguna vez te has sentido tan solo que creías que el mundo te había olvidado? Esta voz grave y serena, cargada de una promesa tácita, se atrevió a romper la inercia del abandono, justo cuando Diego creía que todo estaba perdido. Antes de esta noche gélida, la vida de Diego había conocido una calidez efímera, un refugio que se desvaneció un año atrás con la partida de su madre. Su ausencia dejó un eco ensordecedor en las habitaciones, antaño llenas de risas y el aroma dulce de sus guisos, ahora invadidas por un silencio pesado, y el olor rancio de lo desatendido. Fue entonces cuando Ricardo, su padre, comenzó a transformarse, su mirada, antes protectora, volviéndose distante, sus gestos, antaño tiernos, ahora bruscos y fríos. La casa colonial, con sus paredes de adobe y azulejos antiguos, dejó de ser un hogar para convertirse en un mero cascarón, un escenario vacío, donde los recuerdos danzaban como fantasmas. Diego, con apenas 5 años entonces, se aferró a un osito de peluche descolorido. Su único confidente, un fragmento tangible de un amor que ya no existía, un ancla en el mar revuelto de su incipiente orfandad, donde cada día era una lucha silenciosa contra la creciente marea de la desolación. Las ventanas, antes siempre abiertas para dejar entrar el sol de Guadalajara, ahora permanecían cerradas, veladas por cortinas polvorientas que impedían la entrada de cualquier atisbo de alegría. El frío no solo venía de fuera, se había instalado en el corazón del hogar, un frío que calaba más allá de los huesos. Ricardo apenas reparaba en el desorden creciente, en las capas de polvo que cubrían los muebles, en las plantas marchitas en el patio interior. Su atención se había volcado hacia el exterior, hacia una vida secreta que Diego no comprendía, pero cuya ausencia sentía con la punzante claridad de un niño abandonado. La mesa del comedor, antes punto de encuentro familiar, ahora era una superficie desierta, testigo mudo de comidas solitarias y miradas perdidas. El aire, denso y viciado, era un reflejo de la atmósfera emocional que asfixiaba al pequeño, atrapado en un laberinto de soledad, anhelando un abrazo que nunca llegaba, un consuelo que se le negaba con cada tic-tac del reloj. En la calle, sin embargo, Ricardo era un hombre diferente. Su voz se tornaba amable, sus sonrisas amplias, y sus palabras, siempre medidas, transmitían la imagen de un padre dedicado y un vecino ejemplar. Saludaba a los comerciantes, con un apretón de manos cordial, se detenía a charlar con las ancianas del barrio, su fachada de hombre trabajador y preocupado era impecable, un disfraz cuidadosamente tejido para ocultar la podredumbre que se gestaba puertas adentro. Los vecinos lo veían como un pilar de la comunidad, un viudo ejemplar que, a pesar de su dolor, seguía adelante con una entereza admirable. Pero Diego conocía la verdad detrás de esa máscara. Había visto el brillo gélido en sus ojos cuando pensaba que nadie lo observaba, había sentido la indiferencia en sus palabras, la ausencia de afecto en sus caricias. Esa dualidad, esa cruel contradicción, le confundía y le aterraba, sembrando en su pequeño corazón una desconfianza que le hacía dudar de la bondad del mundo. Un veneno lento que carcomía su inocencia. El osito de peluche al que Diego había bautizado Estrella, era su refugio, un pedazo de tela gastada que absorbía sus lágrimas silenciosas y sus miedos nocturnos. Lo llevaba consigo a todas partes, incluso a la cama, donde se acurrucaba contra su suave pelaje, buscando una calidez que su padre ya no le ofrecía. Estrella era el último eslabón con su madre, un eco de su voz en las noches más oscuras, un recordatorio de que el amor incondicional alguna vez existió. A pesar del abandono emocional, Diego conservaba una chispa de esperanza, una resiliencia forjada en la soledad. Dibujaba en un cuaderno viejo, plasmando mundos imaginarios donde las familias siempre estaban juntas y los abrazos eran eternos, pequeños actos de resistencia contra la creciente oscuridad que lo rodeaba, un intento desesperado por mantener viva la luz de su propia existencia, por no dejarse vencer por el frío de la realidad, por la sombra alargada de un padre ausente. La casa, que alguna vez fue un nido protector, se había transformado en una prisión silenciosa para Diego. Los días se arrastraban, interminables y vacíos, mientras Ricardo pasaba cada vez más tiempo fuera, dejando al niño solo con sus pensamientos y el eco de sus propios pasos por los pasillos vacíos. La comida se volvía escasa, las atenciones nulas, y el pequeño cuerpo de Diego se encogía un poco más cada día, reflejo de su espíritu marchito. El silencio, antes confortable, ahora era una losa pesada que aplastaba cualquier atisbo de alegría.
No había canciones, ni cuentos antes de dormir, solo la fría realidad de una ausencia que se hacía más tangible con cada amanecer. Las palabras de su padre, no me estorbes, se volvieron una verdad inquebrantable, una sentencia que lo condenaba a la invisibilidad, a ser un mueble más en un hogar que ya no lo quería, un peso en una balanza desequilibrada, un alma a la deriva en un mar de indiferencia. La decisión de Ricardo de abandonarlo, aunque brutal, no fue un acto impulsivo, sino la culminación de meses de desidia y desapego. Cada gesto de frialdad, cada palabra hiriente, cada noche en soledad, había sido un ladrillo en el muro que levantaba entre él y su hijo, hasta que el muro se convirtió en una fortaleza inexpugnable. Diego, aferrado a su osito estrella, había sentido esa construcción silenciosa, esa separación gradual que lo preparaba, sin saberlo, para el golpe final. Ahora, mientras la voz grave de don Rafael resonaba en la calle, prometiendo un nuevo comienzo, el peso del pasado no se disipaba. Los recuerdos de la casa fría, de la máscara de su padre, de la soledad que lo había consumido, se aferraban a él como cadenas invisibles. ¿Podría alguna vez escapar de las sombras de su pasado? ¿O la promesa de don Rafael era solo un espejismo en la inmensidad de su desesperación, una esperanza que se desvanecería al primer rayo de sol, dejándolo de nuevo a la intemperie del recuerdo y el abandono? El eco metálico del portazo, ahora un sonido lejano y cruel, se había grabado a fuego en el alma de Diego, marcando el punto de no retorno. Sus pequeñas manos, aún rojas y doloridas por los golpes inútiles contra la madera inquebrantable, caían ahora sin fuerza a los costados, mientras el frío inclemente de la madrugada se cebaba en su cuerpo menudo. Cada célula de su ser temblaba, no solo por el gélido abrazo del viento que le mordía la piel, sino por el terror absoluto de la soledad que lo envolvía. Las palabras de su padre, no me sigas estorbas, resonaban en su mente como un martillo implacable, destrozando cualquier vestigio de esperanza. Su respiración se hacía cada vez más superficial, y el hilo de sangre que brotaba de su rodilla, un rojo vibrante sobre el gris del cemento, era un testimonio mudo de la brutalidad de aquel abandono, una herida que dolía más allá de lo físico, una punzada que alcanzaba lo más profundo de su ser. Con un último aliento de desesperación, Diego intentó una vez más. Su voz, un hilo apenas perceptible rasgado por el frío y el llanto, susurró un papá, que se perdió en la inmensidad de la noche, engullido por el silencio cómplice de la calle. Se arrastró de nuevo hacia la puerta, sus movimientos lentos y erráticos, como si cada músculo se negase a obedecer a su voluntad agotada. Apoyó su mejilla helada contra la madera fría buscando alguna señal, algún indicio de que su padre se arrepentiría, de que regresaría para deshacer el cruel acto. Pero solo encontró el silencio rotundo, la indiferencia de un hogar que se había vuelto ajeno. Sus pequeños puños volvieron a golpear, ahora con la debilidad de un moribundo, cada impacto un lamento silencioso que solo el aire gélido parecía escuchar, una súplica desgarradora que se desvanecía sin respuesta, sin piedad, sin consuelo alguno en la penumbra. Mientras Diego se aferraba a la puerta cerrada, la figura de Ricardo, antes una sombra que se desvanecía, pareció detenerse por un instante. Un fugaz giro de cabeza, una mirada gélida que, aunque distante, penetró en el corazón del niño con la fuerza de 1000 dagas, un último acto de crueldad premeditada. En ese efímero contacto visual, Diego creyó ver una chispa, un atisbo de arrepentimiento, pero fue solo un espejismo cruel, una burla más del destino. Las palabras, no me sigas estorbas, no solo se habían pronunciado, sino que se habían grabado con una crueldad renovada en su memoria. Un eco de desprecio que confirmaba la decisión inquebrantable de su padre de borrarlo de su vida. Esa mirada final, vacía de afecto, fue la puñalada definitiva, la confirmación de que no había vuelta atrás, de que era completamente prescindible, un estorbo para el futuro que su padre anhelaba, lejos de su presencia, lejos de su recuerdo. Las sombras inmóviles detrás de las persianas, esos testigos mudos de la tragedia, continuaban observando con una pasividad que helaba la sangre, un silencio que pesaba más que cualquier grito. No había un gesto de ayuda, una puerta que se abriera, una voz que rompiera el hechizo de la indiferencia que se había apoderado de la calle. El llanto ahogado de Diego, ahora apenas un gemido lastimero, se mezclaba con el ulular del viento, creando una sinfonía desoladora que nadie se atrevía a interrumpir, una melodía de desamparo que se perdía en la inmensidad de la noche. La cobardía se palpaba en el aire, densa como la neblina matinal, envolviendo la calle en un manto de vergüenza colectiva.
Cada vecino, oculto en la penumbra de su hogar, era cómplice de aquel abandono, permitiendo que el frío no solo mordiera el cuerpo del niño, sino que también helara la esperanza en su pequeño corazón, dejando una cicatriz imborrable en su alma. El frío se intensificaba, calando hasta los huesos de Diego, que sentía cómo sus fuerzas se desvanecían lentamente, amenazando con sumirlo en una oscuridad definitiva, en el abismo del desamparo más absoluto. Sus párpados pesaban, cada vez más, y la imagen de su padre alejándose se grababa a fuego en su mente, una visión fantasmal de lo que alguna vez fue su hogar, ahora un recuerdo doloroso que lo atormentaba. El mundo se volvía borroso, los sonidos se atenuaban, y un cansancio abrumador lo arrastraba hacia el sueño, un sueño peligroso del que quizás no despertaría jamás. El último vestigio de esperanza se extinguía en su pequeño pecho, dejando solo el vacío y el frío. Se acurrucó aún más, buscando el calor inexistente de su pijama, sintiendo el latido lento y débil de su corazón, un tamboril que anunciaba el inminente fin de su resistencia, la rendición ante una realidad demasiado cruel, demasiado gélida para su frágil existencia, mientras la farola parpadeaba débilmente en la penumbra. Justo cuando la oscuridad amenazaba con engullirlo por completo, cuando el último soplo de conciencia parecía abandonarle, el velo gélido de la indiferencia fue rasgado por una presencia inconfundible, como un rayo de luz en la más densa tormenta. La sombra, que antes se dibujaba de forma imprecisa, tomó forma bajo la luz titilante de la farola, revelando el semblante serio pero compasivo de don Rafael. Sus pasos, firmes y decididos, se detuvieron a su lado, y un calor inesperado emanó de su figura, una promesa silenciosa que contrastaba con el frío del entorno. Una mano grande y cálida se posó suavemente sobre el hombro tembloroso de Diego, y una voz grave y serena, cargada de una determinación que no admitía réplica, pronunció unas palabras que, a pesar de la neblina que nublaba su mente, lograron penetrar en su desesperación, ofreciendo un atisbo de luz en la noche más oscura de su vida. «Pequeño, ¿puedes oírme?» El doctor Rafael, un hombre de 70 años con el cabello plateado peinado con esmero, y unos ojos grises que habían visto demasiado, se detuvo abruptamente, su paso firme congelado por la visión que se desplegaba ante él. El aire gélido de Guadalajara le arañaba el rostro, pero era el escalofrío de la injusticia lo que le calaba hasta los huesos. La imagen de Diego, un pequeño ovillo tembloroso en el umbral, le golpeó con la fuerza de un puñetazo, despertando el eco de un dolor antiguo, el recuerdo de su propio hijo, perdido hacía años en un cruel accidente. Aquella herida, que nunca había cicatrizado del todo, ahora ardía con una intensidad renovada, infundiéndole una determinación que no admitía dudas. Cada músculo de su cuerpo, antaño dedicado a sanar, ahora se tensaba con la urgencia de proteger, de enmendar un error que no era suyo, pero que sentía como propio. La escena, tan desoladora, le heló la sangre, pero encendió una llama en su interior, una promesa silenciosa que iba más allá de las palabras. Con una lentitud deliberada, cada paso resonando con la autoridad de quien sabe que debe actuar, don Rafael se acercó al pequeño cuerpo de Diego. El contraste entre la figura imponente del médico y la fragilidad del niño abandonado era desolador. Sus ojos, profundos y marcados por la sabiduría y el dolor, se posaron sobre el rostro empapado en lágrimas congeladas del pequeño, y sintió una punzada familiar, el mismo desgarro que experimentó al perder a su propio retoño. El recuerdo de las pequeñas manos de su hijo, frías e inmóviles, se superpuso a la imagen de Diego tiritando, y un calor protector, casi paternal, comenzó a emanar de él. Se arrodilló, ignorando el frío que emanaba del cemento, y su gran mano, curtida por los años y la experiencia, se extendió con ternura hacia el hombro de Diego, un gesto que rompía el hechizo de la indiferencia que había dominado la calle, un puente de esperanza en la oscuridad. Una voz grave, serena pero cargada de una determinación inquebrantable, rompió el silencio cómplice de la noche. «A partir de ahora, pequeño, vienes conmigo. Ya no estás solo». Las palabras de don Rafael, pronunciadas con una calidez que contrastaba con el frío cortante del aire, penetraron la neblina de la desesperación de Diego. El niño, apenas consciente, sintió un leve apretón en su hombro, una sensación de seguridad que no había experimentado en mucho tiempo. Sus ojos, semiabiertos y vidriosos, intentaron enfocar la figura imponente que se cernía sobre él, una silueta que prometía refugio y calor. Era un eco de vida en el páramo de su abandono, un ancla inesperada en el mar embravecido de su soledad. La frase, sencilla y directa, no solo era una promesa para Diego,
sino también una declaración de intenciones, para cualquier alma que osara presenciar la escena, un desafío a la inercia del desamparo. Justo en ese instante, el eco de los pasos de Ricardo, que se había alejado apenas unos metros, pareció detenerse. La voz firme de don Rafael, que resonó con una autoridad que no esperaba, lo hizo girar la cabeza. Vio la escena. El viejo doctor arrodillado junto al niño que acababa de abandonar. Una punzada de irritación, más que de remordimiento, le atravesó. ¿Quién era ese anciano para inmiscuirse en sus asuntos? Su fachada de hombre respetable, tan cuidadosamente construida, se vio amenazada. Con un paso lento y calculado, Ricardo comenzó a regresar, su rostro, antes cubierto por la sombra, ahora revelando una expresión de falsa preocupación. La primera confrontación estaba a punto de desatarse, una danza entre la hipocresía y la justicia, con el pequeño Diego como el premio de una batalla que apenas comenzaba, una virada inesperada en el drama de aquella noche helada. Ricardo, ¿qué significa esto? La voz de don Rafael era un trueno silencioso, cargada de una indignación contenida que helaba más que el viento. Ricardo, con una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos, intentó desestimar la situación. Don Rafael no es lo que parece. El niño es un poco difícil. Le estaba dando una lección. Necesita aprender a no seguirme. Su tono era condescendiente, intentando manipular la narrativa, pero la mirada del pediatra no flaqueó. Una lección, repitió Rafael, su voz ahora un susurro peligroso, dejándolo solo, tiritando en el frío, con una rodilla sangrando. ¿A eso llamas una lección, Ricardo? Te aseguro que esto tiene otro nombre, y no es precisamente el de una enseñanza paternal. La tensión en el aire se hizo palpable, cada palabra un desafío, cada silencio una amenaza, mientras los vecinos, aún ocultos, contenían la respiración, testigos de la audacia del médico. Ricardo endureció la mirada, la máscara de padre preocupado cayendo a pedazos. Mis asuntos no le incumben, doctor. Ocúpese de sus pacientes. Don Rafael, sin apartar los ojos de los de Ricardo, deslizó su mano de Diego al osito de peluche que el niño aferraba. Este niño es ahora mi paciente, Ricardo, y te aseguro que sus asuntos me incumben más de lo que imaginas. La frialdad en la voz del doctor era absoluta, una advertencia, un desafío abierto. Ricardo se irguió, su figura imponente, proyectando una sombra amenazante, pero por primera vez, un atisbo de duda cruzó su rostro. ¿Quién era este viejo para enfrentarlo así? La noche apenas comenzaba, y la batalla por Diego, por su futuro, por la justicia, prometía escalar a un punto de no retorno, una confrontación que cambiaría sus vidas para siempre, una promesa de fuego en la gélida madrugada. Ricardo, al escuchar la declaración de don Rafael, rió con una frialdad que heló la sangre, un sonido áspero que resonó en la calle silenciosa. Doctor, usted es un hombre mayor y entiendo su sensibilidad, pero Diego es mi hijo, y lo que haga con él es asunto mío. Sus ojos, antes llenos de una falsa preocupación, ahora brillaban con una astucia calculadora. Se acercó a Diego, agachándose con un gesto que pretendía ser paternal, pero que escondía una amenaza velada. Vamos, campeón. Ya es tarde, y tu padre tiene que trabajar. No querrás que el doctor piense que eres un niño malcriado, ¿verdad? Su mano se extendió hacia el brazo de Diego, un movimiento que, para un observador ajeno, parecería un intento de consuelo, pero que el niño percibió como una garra fría y opresiva, un intento de arrastrarlo de vuelta al abismo. Don Rafael observaba la escena con una calma exterior, pero su interior hervía de indignación, sintiendo la manipulación descarada del hombre. La calma de don Rafael no se quebró. Interpuso su cuerpo entre Ricardo y el niño, un muro protector. Ricardo, no te atrevas. Diego ha pasado la noche a la intemperie, abandonado. Su estado es de extrema vulnerabilidad, y eso, aquí o en cualquier parte, se llama negligencia. Ricardo, sin embargo, no se amedrentó. ¿Negligencia, doctor? Tengo papeles que demuestran que soy un padre responsable. Y si insiste en interferir, me veré obligado a llamar a la policía. Usted no tiene ninguna autoridad sobre mi hijo. Su voz, ahora más fuerte, buscaba intimidar, y en las sombras de las ventanas, algunas persianas que se habían abierto tímidamente volvieron a cerrarse con un suave clic, como si el miedo o la indiferencia volvieran a ganar terreno. Un recordatorio de la cobardía colectiva que había permitido esta tragedia, mientras el doctor sentía la presión del sistema empezando a cerrarse. Don Rafael, sin perder la compostura, sacó su teléfono. Adelante, Ricardo, llama a quien quieras. Mientras tanto,
Yo ya he contactado a la señora Elena, nuestra vecina de toda la vida, quien ha sido testigo de tus constantes ausencias, y de cómo este niño ha vivido en el abandono. También he llamado a mi colega, la doctora Morales, especialista en pediatría, para que evalúe el estado de Diego y prepare un informe detallado. No estás solo en esto, Ricardo, ni yo tampoco. Las palabras de don Rafael, pronunciadas con una seguridad que desarmaba, hicieron que la sonrisa cínica de Ricardo vacilara por un instante. La mención de aliados, personas respetadas en la comunidad, sembró una semilla de duda en la arrogancia del padre, quien no esperaba que el viejo médico tuviera una red de apoyo tan sólida y dispuesta a actuar, una red que comenzaba a tejerse en torno a Diego como un escudo invisible. Y no solo Elena, continuó don Rafael, su voz resonando con una autoridad inquebrantable, recuerda a la señora Carmen, la dueña de la panadería. Ella ha visto a Diego solo en la calle en repetidas ocasiones buscando algo de comida. Y la señora Ortiz, tu antigua ama de llaves, puede testificar sobre las condiciones en las que vivía el niño y tus largas ausencias. Las pruebas, Ricardo, no son solo mis palabras, son los ojos y las voces de una comunidad que, aunque a veces silenciosa, no es ciega. ¿Crees que un papel firmado en un despacho puede borrar el testimonio de una vida de abandono, el dolor plasmado en el rostro de un niño, el hambre y el frío que lo han consumido hasta casi el punto de no retorno? La luz de la farola titiló, y por un momento, la figura de Ricardo pareció encogerse, una grieta en su armadura de indiferencia y manipulación, el peso de la verdad comenzando a hacer mella en su conciencia. Don Rafael se volvió hacia Diego, arrodillándose de nuevo, y con una ternura que contrastaba con la tensión del ambiente, le acarició el cabello. Diego, escúchame bien, nadie, absolutamente nadie, volverá a hacerte daño. Nadie te abandonará. Esta noche es el fin de tu soledad. Yo me encargaré de que tengas un hogar, de que tengas calor, comida, y todo el amor que mereces. No importa lo que este hombre diga o haga, yo estaré aquí. Esto te lo prometo, pequeño. Es una promesa que no se rompe. Las palabras de don Rafael fueron un bálsamo para el alma herida del niño, un ancla en la tormenta. Diego, con los ojos todavía empañados, se aferró a la mano del doctor, una conexión tangible de esperanza que comenzaba a disipar las sombras de su desesperación, el juramento de un futuro mejor, una promesa que resonaría en su corazón. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas en esta lucha por la justicia? Ricardo, al ver la conexión entre el doctor y el niño, sintió que perdía el control de la situación. Su rostro se contorsionó en una mueca de ira contenida. Esto no ha terminado, viejo. Tengo un abogado, y va a hacer que te arrepientas de haberte metido en mis asuntos. Vas a pagar caro por esto. Y en cuanto al niño, no sabes lo que es capaz de hacer una persona desesperada. Su voz era un silbido venenoso, cargado de una amenaza que iba más allá de lo legal. Don Rafael sintió un escalofrío que no era del frío de la madrugada. La lucha por Diego no solo sería en los tribunales, había un peligro latente en los ojos de Ricardo, una oscuridad que prometía represalias. La salud de Diego, ya comprometida por la exposición, se convirtió en una preocupación urgente, y la noche, que prometía un respiro, se teñía de una nueva y más insidiosa amenaza, un presagio de que el camino hacia la justicia estaría plagado de espinas y peligros imprevistos, una batalla en la que la vida del niño pendía de un hilo, y la oscuridad de Ricardo no se detendría ante nada, un juego perverso que apenas comenzaba, mientras el viento helado susurraba promesas de venganza. El frío, el hambre, el terror, todo comenzó a retroceder como un sueño lejano cuando la manta suave y cálida de don Rafael envolvió a Diego. El aroma a chocolate caliente, con un toque de canela, llenó sus pequeñas fosas nasales, un bálsamo reconfortante que disipaba el olor a leña quemada y humedad que había impregnado su noche. Sentado en una silla de madera frente a una chimenea crepitante, las llamas danzaban, proyectando sombras acogedoras en las paredes de una habitación que, aunque desconocida, se sentía segura. Cada sorbo de la bebida tibia era un abrazo interno, una caricia líquida que sanaba el frío que le había calado hasta los huesos. El doctor, con manos firmes, le había limpiado la rodilla herida, aplicando un ungüento suave que disipaba el dolor físico, mientras la calidez del fuego comenzaba a derretir el hielo de su alma, un refugio inesperado en la tormenta de su abandono, un milagro silencioso que prometía un nuevo amanecer. Acurrucado en el sillón, con Estrella, su osito de peluche, firmemente apretado contra su pecho, Diego se permitió un suspiro tembloroso. La imagen de su padre alejándose, de la puerta cerrándose con un estruendo final, aún se repetía en su mente como una película de terror.
pero la presencia silenciosa de don Rafael, sentado a poca distancia, tejiendo un puente de confianza con su mirada serena y sus gestos pausados, comenzaba a calmar las aguas turbulentas de su corazón. El miedo no había desaparecido por completo, era una sombra persistente, un eco de la traición, pero una nueva emoción, frágil y aún incipiente, comenzaba a brotar: la esperanza. Estrella, el fiel confidente de tantas noches de soledad, ahora parecía compartir el alivio, su pelaje descolorido sintiéndose más suave, más protector, como si el amor de su madre, que el osito representaba, por cantaba, encontrara un lugar seguro para florecer de nuevo, un santuario en la tormenta que lo había asolado. Don Rafael, observando la lenta recuperación del niño, sintió un alivio profundo, pero también una urgencia que le quemaba por dentro. Mientras Diego se sumergía en la calidez de su nuevo entorno, el médico ya había activado su red de contactos. Una llamada a la doctora Morales, su colega pediatra, para un examen exhaustivo y la preparación del informe médico, fue el primer paso. Luego, contactó a Elena, la vecina anciana que había sido testigo silencioso de la tragedia, cuya voz temblorosa pero firme prometió apoyo. La seguridad de Diego era primordial, y Rafael sabía que la batalla legal sería larga y ardua. Por ello, cada detalle, cada testimonio, cada prueba, debía ser meticulosamente recopilada. El doctor paseaba por el salón, su mente ágil ya planeando los próximos movimientos, consciente de que Ricardo no se quedaría de brazos cruzados, que su ego herido buscaría revancha, y que la protección del niño era solo el inicio de una guerra sin cuartel. Mientras tanto, en un apartamento ostentoso y frío que apenas había comenzado a habitar, Ricardo ardía en cólera. La humillación pública, la intromisión de don Rafael, el desafío abierto a su autoridad, eran afrentas que no podía perdonar. Su nueva vida, la que había planeado con meticulosidad para huir de sus deudas y de las complicaciones de su hijo, se veía ahora amenazada. El rostro del viejo doctor, sereno pero implacable, se grabó en su mente, una imagen que prometía represalias. No bastaría con ignorar a Diego, ahora debía eliminar cualquier rastro que lo conectara con él. Un plan más sofisticado, más cruel, comenzó a gestarse en su mente. No se trataba solo de deshacerse del niño, sino de destruir la reputación de Rafael, de demostrar que nadie podía interponerse en sus designios, que su poder era absoluto, y que la justicia, para él, era un concepto manipulable al servicio de sus intereses más oscuros y egoístas. Don Rafael, con su vasta experiencia en los entresijos de la burocracia y la naturaleza humana, presentía que Ricardo no se rendiría fácilmente. Sabía que la amenaza de una batalla legal era inminente, y que el padre, con su astucia y falta de escrúpulos, intentaría retorcer la verdad. Por ello, su siguiente llamada fue al licenciado Morales, un abogado de confianza con una reputación impecable en casos de protección infantil, conocido por su tenacidad y su férrea ética. Le explicó la situación con detalle, enfatizando la vulnerabilidad de Diego y la manipulación de Ricardo. El abogado prometió actuar con celeridad, preparando una estrategia legal sólida para asegurar la custodia permanente del niño. La comunidad, aunque inicialmente pasiva, comenzaba a despertar, y el doctor sabía que su apoyo sería crucial. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas en esta lucha por la justicia? Tu voz también cuenta en este camino. Mientras don Rafael tejía su red de protección, Ricardo, con una frialdad escalofriante, ya había puesto en marcha su contraataque. Su abogado, un hombre sin escrúpulos acostumbrado a operar en las sombras, había comenzado a investigar el pasado de don Rafael, buscando cualquier grieta, cualquier debilidad que pudiera explotar para desacreditarlo. La estrategia era clara: deslegitimar al héroe, para así anular el testimonio de los testigos y la credibilidad de las pruebas. Al mismo tiempo, Ricardo, utilizando contactos turbios, empezó a difundir rumores maliciosos sobre la inestabilidad emocional de la madre de Diego antes de su partida, insinuando que el niño era problemático, y que su abandono era una consecuencia de su carácter. El juego sucio había comenzado, un plan macabro que buscaba no solo recuperar a Diego sino destruir a quienes osaban protegerlo, sembrando la duda y el veneno en el corazón de la comunidad, y una trampa se cerraba sigilosamente en torno a don Rafael, una que apenas comenzaba a revelarse, prometiendo una escalada aún más oscura de la batalla legal que se avecinaba. La sala de un tribunal, revestida de una madera oscura y solemne que parecía absorber la luz, se erigía como el escenario de una verdad inminente, un lugar donde el destino de un pequeño ser se decidiría. Cada asiento estaba ocupado, las miradas curiosas y expectantes se posaban sobre los protagonistas de aquel drama humano, tejiendo una atmósfera densa y cargada de tensión. Ricardo,
con una sonrisa cínica y una pose de falsa seguridad, se apoyaba en el respaldo de su silla, convencido de que la victoria le pertenecía, ajeno al peso de sus acciones. A su lado, su abogado, un hombre de mirada fría y traje impecable, susurraba palabras tranquilizadoras, reforzando su arrogancia. Al otro extremo, acurrucado junto a don Rafael, Diego se aferraba a Estrella, su osito de peluche, el único ancla en el mar de ansiedad que sentía. Su pequeño cuerpo temblaba ligeramente, no por el frío, sino por el miedo que le oprimía el pecho, mientras los ojos compasivos de don Rafael le transmitían una fuerza silenciosa, una promesa de protección inquebrantable. Entonces, el silencio se hizo absoluto cuando el juez, con una voz grave y pausada, invitó a Diego a acercarse. El niño, diminuto en la inmensidad de la sala, dio unos pasos inciertos, su mirada perdida entre los rostros desconocidos, hasta que los ojos de don Rafael le ofrecieron un refugio. Con una voz apenas audible, un susurro que se amplificó en la sala gracias al micrófono, Diego comenzó a relatar, no con palabras complejas, sino con la pura inocencia de su experiencia. Describió el frío que mordía sus huesos, el portazo que resonó en su alma, las palabras hirientes de su padre que se clavaron como dagas heladas. No había rencor en su voz, solo una profunda tristeza, una herida abierta que se exponía sin filtros, haciendo que cada corazón en la sala se encogiera de dolor. Un testimonio desarmante que trascendía las barreras de la ley, tocando la fibra más íntima de la humanidad, un grito silencioso que buscaba ser escuchado por fin. Las palabras de Diego, desgranadas con la sinceridad brutal de un niño, calaron hondo en la sala. El cinismo de Ricardo comenzó a resquebrajarse, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de incomodidad, y quizás, un atisbo fugaz de vergüenza. La verdad, cruda y sin adornos, se manifestaba a través de la fragilidad del niño, desmantelando la fachada que Ricardo había construido con tanto esmero. En los rostros de los presentes se dibujaban lágrimas, suspiros ahogados y miradas de indignación. El informe médico de la doctora Morales, que detallaba el estado de desnutrición y la hipotermia sufrida por Diego, se sumó al testimonio del niño, y las declaraciones de Elena y otros vecinos, que confirmaban las ausencias y el abandono, crearon un muro de evidencia irrefutable. El peso de la justicia se inclinaba, lentamente pero con firmeza, hacia el lado de la verdad, mientras la sala aguardaba, conteniendo la respiración, la sentencia que pondría fin a aquel calvario, la culminación de un drama que había conmovido a toda la comunidad, un punto de inflexión. El juez, con el rostro grave, estudió las pruebas, sus ojos fijos en Ricardo, quien ahora evitaba su mirada, su arrogancia completamente desdibujada por la evidencia abrumadora. El silencio se hizo más denso, apenas roto por un leve carraspeo, antes de que el martillo resonara con un golpe seco y definitivo. Considerando la abrumadora evidencia de abandono, negligencia grave y el testimonio desgarrador del menor, este tribunal dicta la sentencia irreversible de retirar la patria potestad al señor Ricardo, apellido sobre el niño Diego, apellido. La voz del juez era firme, sin lugar a dudas, cada palabra una losa sobre la conciencia del padre. Asimismo, se concede la custodia temporal del menor Diego al doctor Rafael, apellido, con la posibilidad de una adopción definitiva tras el cumplimiento de los trámites legales correspondientes. El señor Ricardo será además investigado formalmente por los delitos de abandono de menor y negligencia, y se procederá a tomar las medidas cautelares pertinentes. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. Una liberación de la tensión acumulada, mientras Ricardo se desplomaba en su silla, su rostro demudado, su mundo de mentiras desmoronándose sin remedio. En medio del clamor que estalló en la sala, con algunos aplausos tímidos y voces de aprobación, don Rafael se arrodilló de inmediato junto a Diego. Sus ojos grises, antes velados por la preocupación, brillaban ahora con una emoción profunda, con la luz de una promesa cumplida. Abrazó al niño con una ternura inmensa, un abrazo cálido y protector que envolvió a Diego por completo, disipando el frío que aún sentía en el alma. Las lágrimas silenciosas, largamente contenidas, comenzaron a fluir por el rostro de don Rafael, mezclándose con las de Diego, un torrente de alivio y esperanza que sellaba una promesa tácita de un futuro juntos, de una familia que renacía de las cenizas del abandono. Diego, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su pequeño corazón se llenaba de una calidez reconfortante, de la certeza de que, por fin, había encontrado un lugar al que pertenecía, un refugio seguro donde el amor era real y las sonrisas no eran máscaras, un final para la soledad. Ricardo, con los ojos inyectados en sangre, se levantó tambaleándose, su abogado intentando calmarlo inútilmente. Su mirada se clavó en don Rafael y Diego.
una mirada cargada de un odio puro y una sed de venganza inquebrantable, una sombra oscura que prometía represalias más allá de lo legal. Esto no ha terminado, siseó, su voz apenas un murmullo venenoso que sin embargo, resonó como un trueno en los oídos de don Rafael. La justicia había comenzado a manifestarse, pero el camino hacia la paz de Diego aún no estaba exento de peligros. La oscuridad de Ricardo, el rastro de sus deudas ocultas y sus contactos turbios, se cernía como una amenaza latente. La batalla por Diego, por su futuro, por la verdadera libertad, apenas había ganado una escaramuza. ¿Qué nuevos desafíos aguardarían a don Rafael y al pequeño Diego, ahora que la furia de Ricardo había sido desatada? ¿Qué trampas les tendrían en el camino que les quedaba por recorrer? ¿Qué sombras acecharían en la penumbra de su recién hallada esperanza? El suave abrazo de la manta, con su patrón de estrellas que parecía un eco de su osito, envolvió a Diego como un bálsamo, disipando el frío que había calado hasta lo más profundo de su ser. El aroma a chocolate caliente, dulce y reconfortante, se mezclaba con el sutil perfume de canela, llenando sus pequeñas fosas nasales y borrando el rastro amargo de leña quemada y la humedad de la calle. Sentado en una butaca mullida frente a la chimenea crepitante, las llamas danzaban, proyectando sombras acogedoras que parecían dibujar historias de calor y seguridad en las paredes de una habitación que, aunque desconocida, se sentía como el refugio más seguro del mundo. Cada sorbo de la bebida tibia era una caricia interna, una promesa líquida que sanaba no solo el frío físico, sino también las grietas invisibles de su alma. Don Rafael, con manos firmes y gentiles, había limpiado la herida de su rodilla, aplicando un ungüento suave que calmaba el dolor, mientras el fuego comenzaba a derretir el hielo que lo había aprisionado, un milagro silencioso que anunciaba el verdadero amanecer de su vida. Acurrucado en el sillón, con Estrella, su osito de peluche, firmemente apretado contra su pecho, Diego se permitió un suspiro que no era de tristeza, sino de un alivio profundo y aún incipiente. La imagen de su padre alejándose, de la puerta cerrándose con un estruendo final que había marcado el fin de su mundo, aún se repetía en su mente como una película de terror. Pero ahora, la presencia silenciosa de don Rafael, sentado a poca distancia, comenzaba a tejer un puente de confianza. Su mirada serena y sus gestos pausados, calmaban las aguas turbulentas de su corazón. El miedo, aunque persistente como una sombra lejana, ya no era el protagonista. Una nueva emoción, frágil pero poderosa, comenzaba a brotar. La esperanza. Estrella, el fiel confidente de innumerables noches de soledad, ahora parecía compartir el alivio, su pelaje descolorido sintiéndose más suave, más protector, como si el amor incondicional de su madre, que el osito representaba, por fin encontrara un lugar seguro para florecer de nuevo, un santuario en la tormenta que lo había asolado. Don Rafael, con una ternura que deshacía el último vestigio de la noche gélida, se acercó a Diego, sus ojos grises repletos de una emoción que el niño no había visto en mucho tiempo. Con una mano grande y cálida en el hombro del pequeño, y la voz pausada y profunda que había roto el silencio cómplice de la calle, pronunció las palabras que Diego había anhelado escuchar durante toda su corta vida: nadie más va a sacarte de aquí, Diego. Esta es tu casa, y esta es tu familia. Luego de su bolsillo sacó una pequeña llave dorada intrincadamente labrada, y se la entregó al niño. Esta es la llave de tu nuevo comienzo, pequeño. Dentro, encontrarás un lugar para guardar tus tesoros. Diego, con manos temblorosas, abrió el pequeño joyero de madera pulida, y allí, en su interior, ya reposaba un dibujo que él mismo había hecho, una representación de una familia feliz. Ahora una premonición tangible de su futuro, sellando la promesa de un hogar y un amor inquebrantable. Mientras la paz y la calidez envolvían a Diego, una sombra persistía más allá de los muros acogedores de la casa de don Rafael. En la pantalla de un televisor en una sala de espera de la comisaría, donde Ricardo se encontraba detenido, un noticiero local informaba sobre el caso. La imagen de Ricardo, esposado y con el rostro contraído por la ira, parpadeaba fugazmente, junto a la voz de un reportero que mencionaba las deudas ocultas y los contactos turbios que habían motivado su huida. Aunque la justicia había actuado con rapidez, la mirada de venganza que Ricardo proyectaba en la pantalla, incluso en ese breve instante, era inconfundible. La batalla legal, aunque con un primer round ganado, aún no había terminado, y la oscuridad que lo envolvía prometía nuevos desafíos. La sombra de su ego herido y su sed de represalias, se cernía como una amenaza latente, un recordatorio de que la verdadera libertad y seguridad de Diego aún tendrían que enfrentar escaramuzas en el camino que les quedaba por recorrer, una lucha que trascendía los muros del tribunal y se extendía a las intrincadas redes del poder y la corrupción.
pero para Diego, en ese momento el mundo se reducía al calor de la chimenea y al abrazo protector de don Rafael. Las noches ya no estarían pobladas por el eco de un portazo o la mordedura del frío, sino por sueños tranquilos, por la promesa de un nuevo día lleno de sol y de risas. El dibujo de la familia feliz, ahora guardado en el joyero con la llave dorada, ya no era solo una fantasía, sino un plan, una realidad palpable que comenzaba a tejerse a su alrededor. Los ojos de don Rafael, llenos de una compasión que no conocía límites, eran el espejo de un amor que Diego nunca había experimentado, un amor incondicional que prometía curar las heridas más profundas de su alma. La semilla de la esperanza, plantada en el corazón del niño, brotaba con cada sonrisa, con cada palabra amable, con cada gesto de afecto, transformando el desamparo en un hogar, la soledad en una familia, y el abandono en un futuro lleno de promesas aún por descubrir. El camino hacia una vida plena para Diego apenas comenzaba, pero ya no lo haría solo. Junto a don Rafael, con la comunidad como testigo y protector, el niño comenzaría a escribir un nuevo capítulo, uno donde la justicia no solo se había pronunciado, sino que se había encarnado en un hogar, en un abrazo, en una llave dorada, que abría las puertas a la felicidad. La crueldad de un padre, la indiferencia de los vecinos, la frialdad de una noche de abandono, todo quedaba atrás, transformado en el combustible de una historia de resiliencia y amor inquebrantable, una prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, la bondad siempre encuentra un camino para brillar. ¿Y tú? ¿Desde qué rincón del mundo has sido testigo de esta conmovedora historia de esperanza y redención? Comparte tu sentir, porque cada voz que se alza contra la injusticia, es un rayo de luz que ilumina el sendero hacia un mundo más justo, un mundo donde ningún niño debería sentirse solo, un mundo que ahora, para Diego, comenzaba a ser posible.